Reciban un cordial saludo para iniciar la sesión de hoy. Entonces vamos a hacer una dinámica reflexiva acerca de la observación y la atención. Observemos el siguiente video. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bien, como ustedes pueden ver en este video, encontramos una situación que aborda específicamente a un homicidio y han sucedido algunos cambios en cámara cerrada que no hemos visto, pero cuando amplían el foco podemos encontrar cosas que no hemos visto. Este video fue desarrollado para reducir los siniestros viales en Londres, pero si nosotros hacemos una analogía con nuestro propio medio y las situaciones de desastre, bien valdría la pena entender que en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, sobre todo si somos enfermeros, pues debemos tener nuestro nivel de observación a un nivel distinto que el que pudiera tener cualquier persona en la sociedad civil. Entonces es importante que reflexionemos acerca de lo siguiente. ¿Realmente usted es buen observador? ¿Cómo determinan quién es el asesino en este caso? ¿Observó algo más en las escenas? Y como conclusión, si no se observa el entorno y fijamos la atención a un solo hecho, perdemos de vista cosas que son realmente importantes. En este caso vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y cómo la norma que lo rige se ha ido divulgando a través de los medios en diferentes situaciones, incluso de desastres que han venido ocurriendo con los años desde el momento de su creación. Existió un antes y un después a partir del fenómeno de la niña en el 2010. Primero existía un Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres que era débil, era bastante insuficiente a la hora de prever y encarar emergencias, con un sistema de financiación bastante rudimentario en el que no había eficiencia y esto se debía a dificultades en los instrumentos legales con los cuales estaban parados. Es un esquema que fue caduco para ese momento, que nos demostró que en el fenómeno de la niña se quedó muy corto, incluso si lo vemos desde el concepto que se manejaba para ese momento de desastre. Simplemente hablaban de un evento impredecible e irresistible, mientras que a partir de ese momento y de ese fenómeno y de las situaciones que se vivieron
se decidió trabajar en un sistema nacional de gestión de riesgos del desastre que fuera más fuerte, que además fuera viable y que defendiera los derechos constitucionales de todos los colombianos. Esto basado también en mecanismos financieros que fueran compatibles y muy eficientes desde el orden tributario. Entonces es un esquema que innovó, que para ese momento requirió de actualización de acuerdo a la situación que se vivió, y el desastre fue concebido entonces para ese primer momento como un tratamiento de calamidades basados en un riesgo como resultado de problemas no resueltos. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo tiene tres momentos importantes. El primero, que habla de la reducción del riesgo del desastre cuando estamos definiendo la prevención y la mitigación. El segundo, que habla de la transferencia de pérdidas desde el aseguramiento y la protección financiera. Y el de la recuperación de comunidades afectadas, que busca la rehabilitación y la reconstrucción. Todo esto se basa en reducir la vulnerabilidad ante las amenazas, reducir al mínimo los desastres y, por supuesto, solo se logra si hay una anticipación a la ocurrencia de los desastres, y esto se logra fortaleciendo a las comunidades expuestas. La Ley 1523 de 2012 entonces surge y se firma en abril 24 con distintos capítulos, 8 en total. El primero de ellos, que define qué es la gestión de riesgo en desastre, habla de las responsabilidades, los principios, las definiciones en general, de la terminología de la Ley 1523. También el capítulo 2, que nos habla de la estructura, cómo está organizado, quién lo dirige, quiénes lo coordinan. El capítulo 3, que habla de los instrumentos de planificación. El 4, sobre los sistemas de información. El capítulo 5, sobre los mecanismos de financiación. El capítulo 6, sobre la declaratoria de la calamidad pública y la normalidad. Y el capítulo 7, que habla de el régimen especial para situaciones de desastre y calamidad pública. Entonces la Ley 1523, en el capítulo 1, habla sobre la gestión de riesgo en desastres. Nos muestra cómo hacer la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación para contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de las personas, la calidad de vida y el desarrollo sostenible. En este caso, la idea es prevenir, atender y recuperar en los momentos de desastre y realizar un buen manejo de las emergencias a través de la reducción de los riesgos. Pero ¿quiénes somos los responsables entonces? ¿Será solo las autoridades los responsables o solo los habitantes? En este caso no. La idea es que la ley define que todos los habitantes del territorio colombiano, incluidas las autoridades, son responsables. Lo que hace es definir qué responsabilidades tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, Alcaldía de Cali, Gobernación, Banco de la República y el sistema a nivel nacional habla de un conocimiento, una reducción y manejo de los desastres. Y desde el orden territorial, la idea es que las personas acatemos lo dispuesto por las autoridades, teniendo en cuenta la precaución, la solidaridad y la autoprotección. Encontramos algunos de los principios que incluso podemos reconocer algunos porque son parecidos a los del Código de Ética de nuestra profesión: igualdad, protección, participativo, diversidad cultural. Algunos como la solidaridad social y la sostenibilidad ambiental. Otros como la información. Y es importante que tengan en cuenta para la próxima clase la tarea de las definiciones. En este caso se requiere que a los conceptos de desastre, emergencia, gestión del riesgo, intervención correctiva, intervención prospectiva, reglamentación prescriptiva, reglamentación restrictiva y seguridad territorial, ustedes sumen
algún ejemplo que dé cuenta de esa definición y en clase se selecciona al azar a un estudiante por cada palabra para que dé su propio concepto con sus propias palabras y el ejemplo que han trabajado para este. La idea es que quien haga la tarea de manera adecuada y participe en clase con unas definiciones acertadas recibirá la bonificación para el próximo quiz. Para recordar, entonces, tengamos en cuenta que el desastre es un resultado a situaciones de vulnerabilidad con alteraciones intensas y graves que exceden la capacidad de respuesta y para ello requiere de ejecutar acciones importantes de rehabilitación y reconstrucción, además de la respuesta en sí. Mientras que para emergencia es una situación o alteración intensa y grave por un evento adverso con una inminencia de una situación que requiere una reacción inmediata. Aquí es importante resaltar la diferencia entre desastre y emergencia, que tiene que ver con que el desastre excede la capacidad de respuesta, mientras que en la emergencia hay una reacción inmediata que no excede la capacidad de respuesta. En la Ley 1523 de 2012 está estipulado que es un conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que están regidas por políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información de la temática que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. Los objetivos entonces, hay un objetivo general que habla de llevar a cabo el proceso social y de desarrollo sostenible y 3 objetivos específicos que nos muestran que la idea es desarrollar, mantener y garantizar el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres mediante acciones específicas. La Ley 1523 de 2012 tiene 4 componentes importantes en cuanto a la estructura organizacional, los instrumentos de planificación y el sistema de información, que debe estar también incluido un mecanismo de financiación para llevarlo a cabo. El capítulo 2 nos muestra una estructura que está determinada casi que por un organigrama con un líder encabezándolo y después de él, desde el sistema nacional hacia el departamental y local de la parte municipal o lo que tiene que ver con alcaldías, vamos a verlo aquí en este organigrama. Entonces el presidente de la República lidera el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. En ese consejo también se tiene conexión con la parte de la gobernación, en este caso con nuestra nueva gobernadora y nuestro nuevo alcalde. Y ellos a su vez manejan los consejos departamentales para la gestión del riesgo, desde los comités que se denominan para el conocimiento, otro para la reducción y otro para el manejo. A pesar de ser comités distintos, deben estar completamente articulados y están dirigidos desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desde esos mismos comités. Entonces el comité de conocimiento, el de reducción del riesgo y el de manejo del desastre desde la parte nacional. Estos a su vez pues deben tener unos recursos que vienen desde el Fondo Nacional con 5 subcuentas de las cuales vamos a hablar más adelante. Y en su defecto, tanto la gobernación como la alcaldía tienen sus fondos respectivos. El capítulo 3 habla de los instrumentos de planificación. Básicamente estos están direccionados desde el orden nacional, departamental y municipal, elaborando y evaluando el plan y están siendo controlados desde, valga la redundancia, desde la Contraloría General de la República, haciendo seguimiento y evaluación fiscal, donde se llevan incluso procesos de nivel civil y penal
y desde la Procuraduría General de la Nación en cuanto a algunas faltas que pueda haber del orden desde los profesionales con un seguimiento disciplinario. Las estrategias nacionales para las respuestas a emergencias requieren de una reacción en atención a esas emergencias que suceden. Entonces se realiza una activación individual o colectiva gracias a una respuesta oportuna y efectiva basados desde la iniciativa de la planeación y tienen servicios tanto terrestres como acuáticos o aéreos y también de lugares específicos a donde se pueda desplazar las víctimas en caso de ser requerido. En el capítulo 4 encontramos los sistemas de información que deben cumplir con unos mínimos que son la actualización de esos sistemas de información que deben estar integrados entre los entes territoriales y que deben estar funcionando de manera permanente, deben ser operables y adicionalmente deben ser actualizados a nivel tecnológico para el uso del mismo. Los mecanismos de financiación para la gestión del riesgo, entonces, como ya lo hablamos antes, hay un fondo nacional que antes se denominaba el Fondo de Calamidades y ahora se denomina Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desde la Ley 1523 del 2012. Es una cuenta especial de la Nación que tiene una independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística y desde ese mismo punto de vista pues es un dinero que se puede utilizar de manera directa en el caso de que se requiera sin hacer mayores trámites, sino solo los que se tengan que manejar para la gestión de riesgo del desastre. Entonces aquí están las 5 subcuentas que están en el antes del desastre y el post desastre. Se denominan de la misma forma en que tienen como su estructura del ciclo del desastre. Entonces hablamos de una subcuenta del conocimiento del riesgo, una subcuenta de la reducción del riesgo, una subcuenta del manejo del desastre, otra para la recuperación y otra para la protección financiera. Esas son las 5 subcuentas. Asimismo, existe una subcuenta que se llama Colombia Humanitaria, que yo creo que ustedes la han escuchado en algún momento en los casos en los que han acontecido desastres en Colombia, y son cuentas que se tienen habilitadas para donaciones de nivel internacional y que se utilizan para gastos a mediano plazo cuando los desastres duran más de lo que se espera. En el capítulo 6 hablamos de la declaratoria del desastre en la calamidad pública y la normalidad. O sea, se puede declarar el desastre y no pasar a calamidad pública, pero sí declarar la normalidad, o puede ser tan grave el desastre que declaran la calamidad pública y la normalidad a través de decretos. Esto pues encabezado por el presidente, la gobernación y la alcaldía. Se hace a través de decretos del orden nacional, departamental o distrital, pero siempre avalados y dándose conceptos favorables desde el Consejo Nacional, Departamental o Municipal. Cuando se retorna a la normalidad, hay una situación en el capítulo 7 que habla del régimen especial para situaciones de desastre y calamidad pública. En este caso habla específicamente de algunas cosas allí de los empréstitos, la expropiación, la demolición, la imposición de servidumbres. Es importante que reconozcamos que los empréstitos son, por ejemplo, situaciones en las que un dueño de grandes territorios o hectáreas de terrenos puede llegar a hacer contratación con el Estado para alquilar esos territorios y llevar allí a las víctimas mientras se pueden reubicar de manera más precisa. Existen otras situaciones en las que se hace expropiación ya por situaciones específicas. En el caso de los desastres serían casos realmente no muy comunes, en los que los dueños de territorios no accedan a alquilarlos y simplemente se les expropia de esa zona del terreno o de ese terreno.
Y la demolición pues es en el caso de que haya estructuras semicolapsadas que ponen en peligro a la comunidad y el Estado ordena su demolición. En cuanto al rol de enfermería en los desastres, lo podemos ver desde el orden asistencial, cuando estamos en los diferentes niveles de atención y se aplica el plan de atención de enfermería. En la parte docente, el proceso que estamos llevando a cabo actualmente con ustedes, que es sobre la formación, la educación comunitaria también. La parte de investigación, todo lo que maneja los estudios y las técnicas basadas en la evidencia, todo con la idea de mejorar todos los procesos anteriormente nombrados. Y todo lo administrativo que tiene que ver con la capacidad que ustedes adquieran para planificar, organizar, dirigir y controlar un plan de gestión de riesgo. El perfil, por supuesto, es de un administrador del cuidado y para eso estamos entrenándolos. Entonces el rol de enfermería, aquí para recordar solamente que el ciclo del desastre trae un antes, un durante y un después, que todo tiene que ver con lo que ya hemos venido manejando, con el conocimiento del riesgo o de la amenaza, con el manejo de la situación en el momento en que suceda un evento y en el momento en que ya ha sucedido, pues todo lo que tiene que ver con la recuperación y la reconstrucción. En el antes, entonces, se busca minimizar los efectos desde la prevención primaria. La idea es disminuir la probabilidad de enfermedad, muerte e incapacidad, y esto a través de la valoración previa y plan de respuesta al desastre, haciendo simulacros y haciendo los programas de educación comunitaria que son tan importantes. En el durante se supone que es un momento en el que va a depender del hospital, comunidad u otro, pero la idea es evaluar rápidamente las necesidades, hacer el triage hospitalario de manera adecuada, brindar los cuidados de enfermería para manejar lesiones, dar apoyo psicológico, atención a pacientes crónicos y si hay brotes de enfermedades transmisibles, realizar inmunizaciones. En cuanto a la enfermería comunitaria y la salud pública, pues la idea es prevenir que el agua que está en buen estado se contamine, todo lo que tiene que ver con saneamiento ambiental, alimentación, refugio y asentamientos humanos. En el después, pues esto va a requerir de un mayor tiempo, es un proceso más lento que va a depender de las condiciones previas al evento y aquí lo que se busca pues ya es una prevención terciaria desde el tratamiento y manejo de enfermedades con lesiones o secuelas, la salud mental que tiene que incluir todo el proceso para el manejo de estrés postraumático, la enfermedad comunitaria, actividades de promoción y prevención y la evaluación obviamente de las fallas en la respuesta que pueden potenciar aún más el proceso y evitar a un futuro situaciones que puedan comprometer la vida de quienes están a mi cuidado o al cuidado de ustedes. Para terminar, quisiera hacerles una recomendación. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y como no exime de su cumplimiento, pues tampoco los exime de las demandas y de las situaciones desagradables que puedan llegar a ocurrir a nivel legal. Gracias.